Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Nayeli Rengifo Prado y hoy vengo a presentarles qué es la lesión enorme. La lesión enorme es la sanción que el Código Civil impone a la parte que, valiéndose de la autonomía contractual, incurre en un abuso respecto a su contraparte contractual. La lesión enorme implica la existencia de una lesión económica o patrimonial en el desarrollo de un contrato como el de compra y venta. Si bien es legal que mediante la autonomía contractual una persona decida vender una propiedad por un precio irrisorio, eso no faculta a la contraparte para que abuse o se aproveche de esta situación, y esto es lo que penaliza o castiga la lesión enorme. Y por ello la ley propende por un equilibrio económico razonable en los negocios. ¿Cuándo ocurre una lesión enorme? La lesión enorme ocurre cuando el comprador paga más del doble de lo que realmente vale la cosa, o cuando el vendedor recibe menos de la mitad de lo que vale la cosa. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, en el artículo 1947, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Se parte pues de un justo precio, y el valor pagado o recibido no se puede apartar más del doble o de la mitad de ese justo precio, según corresponda al comprador o vendedor. Supongamos que se negocia un apartamento cuyo justo precio es de 100 millones de pesos. Si el comprador paga más de 200, por ejemplo, 210 millones, se presenta lesión enorme cuando el justo precio resulta inferior a la mitad de lo que se paga. Es decir, que no se puede cobrar más del doble de lo que vale una casa, pues de hacerse se configura la lesión enorme. Respecto al vendedor, si vende la casa en 40 millones, sufre lesión enorme, pues recibe menos de la mitad del justo precio de la casa, mitad que es de 50 millones. Criterios para determinar la lesión enorme. La jurisprudencia señala tres criterios que permiten determinar si se configura o no la lesión enorme. Criterios que son subjetivo, objetivo y mixto. Criterio subjetivo de la lesión enorme. El primero aboga para asimilar tal institución a un vicio de consentimiento, por cuanto la desproporción en el precio es señal de que uno de los contratantes actuó motivado por situaciones de penuria o similares, y el otro se aprovechó de estas circunstancias. Tal enfoque, lejos de restringir la autonomía de la voluntad, connota un puño de hierro en su protección. Por ende, según esta perspectiva, el juez debe tomar en cuenta las referidas intenciones de ambos extremos, con el fin de determinar si hubo o no lesión. El criterio objetivo en la lesión enorme se trata de eh, la mencionada figura como un asunto puramente aritmético, el cual se constata con la diferencia exorbitante entre el precio pagado y el justo costo. De tal manera, basta que el juzgador verifique esa asimetría numérica para concluir si hubo o no lesión enorme. El criterio mixto en la lesión enorme finalmente entremezcla las posturas anteriores, en el sentido de que habrá la lesión enorme si se prueba de un lado la desproporción considerable en el precio, y de otro que el contratante beneficiado explotó la necesidad o inexperiencia de la parte perjudicada. Vale decir, que debe concretarse tanto el elemento objetivo como el subjetivo para que exista el criterio mixto. La lesión enorme se determina con el avalúo catastral o comercial. Para determinar si se configura la lesión enorme, se toma como referencia el valor comercial del inmueble y no el avalúo catastral. Los presupuestos de la lesión enorme. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sus sentencias SC 1681 de 2019, enumera los presupuestos que deben cumplir la acción rescissoria para lesión enorme, y son los siguientes: que verse sobre los inmuebles y que la venta no se haya hecho por Ministerio de Justicia, que el engaño sea enorme, que no se trate de un contrato de carácter aleatorio,
que después de la celebración del contrato de compra y venta no se haya renunciado la acción rescissoria por lesión enorme. Que la cosa no se haya perdido en poder del comprador, que la acción se instaure dentro del término legal. ¿Cómo probar la lesión enorme? La lesión enorme se configura cuando el precio de la venta pactado difiere en más de la mitad con respecto al precio justo, de modo que se debe probar esta desproporción por parte de quien lo alega. En la lesión enorme se deben comparar dos valores, el precio justo y el precio de venta. El precio de venta se aprueba con el contrato de compra y venta y el precio justo con el avalúo técnico o peritaje. Una vez demostrados esos valores, se hace la operación aritmética respectiva. El precio justo se determina a la fecha en que se realizó el contrato, según lo dispone el inciso segundo del artículo 1947 del Código Civil. Los contratos o negocios que pueden ser afectados por lesión enorme. La lesión enorme se presenta cuando no hay equidad o equilibrio entre las prestaciones mutuas de las partes. Los participan son la compra-venta, la permuta, las particiones, la aceptación de herencia, mutuo con interés, anticresis, hipoteca, censo, cláusula penal, y aquí se observa que tanto en la herencia como en la cláusula penal aplica también la lesión enorme, y en todo se aplica el mismo criterio objetivo señalado en el artículo 1947 del Código. La acción rescissoria por lesión enorme. El contrato de compraventa puede ser rescindido por lesión enorme, pues este es el objetivo de la norma. Es decir, que la persona que ha sufrido la lesión enorme debe intentar una acción rescissoria a fin de reincidir el contrato en cuestión. Dice el artículo 1946 del Código Civil, el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. De manera que si una persona encuentra que le han cobrado más de lo legal o le han pagado menos de lo legal, puede demandar la rescisión, o sea, la anulación del contrato. Lesión enorme no aplica sobre la venta de bienes inmuebles. El artículo 1949 del Código Civil señala que la lesión enorme no procede respecto a la venta de bienes muebles. No habrá lugar a la acción rescissoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles ni en los que se hubieran hecho por Ministerio de Justicia. Tampoco aplica cuando se trata de bienes inmuebles que han sido vendidos por Ministerio de Justicia, como en los remates de la SAE. La lesión enorme tampoco aplica cuando se trata de la dación en pago o cualquier otra obligación de dar o hacer. Renuncia contractual de la lesión enorme. Las partes no pueden renunciar a la acción rescissoria por lesión enorme por expresa disposición del artículo 1950 del Código Civil, si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescissoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación. Y si por parte del vendedor se expresara la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no. Caducidad de la lesión enorme. El término de caducidad de la acción rescissoria por lesión enorme es de 4 años contados desde la fecha que se celebra el contrato. La prescripción de la lesión enorme en el término de 4 años que hace referencia al artículo 1954 del Código Civil y hace referencia a la caducidad de la acción rescissoria por lesión enorme, más no a la prescripción.